Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. Estamos hoy para estudiar el capítulo número 16 de Apocalipsis. Estamos en nuestro día número 13 de ayuno y damos gloria a Dios por este tiempo tan bonito que hemos estado reuniéndonos para estudiar la palabra del Señor. Amén. Vamos a empezar, hermanos. Entonces, el título de nuestra prédica de esta mañana, nuestra idea central, gracias, es: el hombre blasfemo beberá la copa de ira del Todopoderoso. Hoy vamos a ver las 7 copas de ira de Dios. Y estos son los últimos castigos que Dios tiene para el mundo y para la humanidad. Y con estas copas llega el final también de la ira de Dios. Y con esto la destrucción del mundo. Este es un capítulo bastante tremendo. Vimos que con los sellos y con las trompetas vino una destrucción parcial del mundo. René nos hacía las cuentas, ¿verdad? Que era un 25%, una tercera parte, perdón para los números si no soy muy buena, pero era una tercera parte de la humanidad que iba a ser destruida a través de los juicios de los sellos y las trompetas. Pero con este paso, con el paso de las copas de la ira del Señor que se derrama como juicio sobre un mundo impío e impenitente, viene el final del juicio y la destrucción grande y global de la humanidad. Es el último diluvio de desastres y el último paso antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el libro de Apocalipsis no está escrito en orden cronológico, es decir, cómo van a ir sucediendo los eventos en el futuro. El capítulo 16 nos narra la culminación de la ira de Dios e inmediatamente, en el tiempo de Dios, inmediatamente después de esto, es la segunda venida de Cristo, aunque la narrativa no esté exactamente así. El viernes Lícer nos predicaba del capítulo 15 en el que veíamos los 7 ángeles que llama el Señor para traer al mundo esas 7 copas de ira que contienen la ira de Dios. Y en este capítulo 16 vamos a ir viendo cómo uno a uno esos ángeles van derramando esas copas sobre el mundo pecador. Entonces, para los que toman notas, este capítulo lo vamos a dividir en 3 puntos. El primer punto, vamos a estar en los versículos del 1 al 7 del capítulo 16 y se titula Dios es todopoderoso también para ejecutar su justicia. Dios es todopoderoso también para ejecutar su justicia. Hemos visto que Apocalipsis hasta este punto es un libro de juicios y de castigo. Incluso algunos ministerios, yo leía incluso que algunos teólogos, iglesias y estudiosos no les gusta tratar los temas que hay en Apocalipsis, porque hablan de juicio, de terror, de destrucción y evitan hacerlo. Pero yo no puedo dejar de ver, hermanos, en Apocalipsis la gracia y la misericordia de Dios para nosotros, porque el Señor nos ha librado de este tiempo. Y toda la iglesia debería estudiar, debería comprender y debería guardar en su corazón el libro de Apocalipsis también. Y es que la intención de Dios, hermanos, y el anhelo de Dios siempre ha sido que escojamos la vida y que escojamos la bendición. Nos lo han dicho en otras ocasiones y vamos a leerlo en Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. Ya dice, a los cielos y a la tierra, está diciendo Moisés al pueblo, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Vamos a quedarnos hasta aquí. Este tiempo de juicio que revela el Señor en su palabra no es para los hijos de Dios. Recuerden que nuestra fe es que el rapto será pretribulacional. Es decir, que la iglesia, todos los hijos de Dios, nosotros que creemos, que hemos creído que Cristo es Señor de nuestra vida, nos vamos a ir antes de este tiempo de tribulación y juicio. ¿Por qué lo creemos así? ¿Usted sabe por qué cree así? Porque la palabra de Dios así lo dice. Incluso lo vimos en Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré
de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Vamos a leer también en Romanos 5, 8, 9, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, mire lo que dice de último: por él seremos salvos de la ira. Amén. Entonces, damos gracias a Dios porque él nos dio redención y nos dio libertad, nos rescató por medio de la sangre del Cordero de pasar por este tiempo de juicio. Entonces no nos acercamos a Apocalipsis con temor y terror de todo lo que está describiendo y viendo Juan. Nos acercamos con gratitud y dando gloria a Dios porque nos rescató de este tiempo por medio de Jesucristo. Y nos acercamos también pensando en todos aquellos que todavía no conocen del Señor y aquellos que se mueren sin Cristo, que sí van a pasar por este tiempo de juicio y de tribulación. Entonces, hermanos, vemos que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios también es un Dios de justicia. Nahum 1:3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. En Números también encontramos que dice que de ninguna manera Dios tendrá por inocente al culpable. Y es que el carácter de Dios es perfecto, hermanos. Por un lado, vemos que tiene una severidad y una justicia infalible, es decir, que no comete errores. Y por otro lado, podemos ver que Dios es misericordia, Dios es paciencia, Dios es piedad. Dios es las dos cosas, es amor, pero también es justicia. Si faltara uno de ellos, Dios sería imperfecto y no lo es. Y que Dios sea tardo para la ira no significa que no va a haber un castigo para los que merecen el castigo. Los hombres, si ustedes han conocido a alguna persona que sea de esas que son rápidas para la ira, no tienen control sobre sus emociones. Se enojan y ya inmediatamente están hablando groserías o incluso lanzan los golpes. A veces ni hablan y de una vez se van a los golpes. Pero Dios no es así. Dios es como aquel Padre amoroso que nos está dando advertencias y advertencias porque no quiere que nadie tenga que pasar por este tiempo de juicio y de castigo, porque Él ya sabe qué es lo que viene. Pero nos deja su palabra también para revelarnos ese tiempo y que nosotros nos arrepintamos a tiempo y podamos ser libres también de ese tiempo. Y es que así somos los padres, ¿cierto? Yo recuerdo la semana pasada, ahora que estamos viniendo al ayuno, una chica me está haciendo favor de llegarme a cuidar a Emma todas las noches que me vengo, y llega de 6 a 9 de la noche a cuidarla. Y a Emma le encanta porque ella juega con ella, para nada ven los aparatos ni la tele, sino están todo el tiempo en su cuarto con sus juguetes y sus muñecas y salen al parque. Entonces Emma es feliz con ella en la casa. Pero cuando yo llego, tengo que recoger a la chica y llevarla de regreso a su casa y Emma se queda, pero a Emma no le gusta. Se enoja, se quiere ir con ella. Pues la semana pasada, uno de estos días, yo le dije: María, vámonos, te voy a ir a dejar. Entonces bajó Emma con Mari y desde que salió de la casa ya venía llorando. Ya venía haciendo un berrinche que dije: ay Dios, y empecé a hablarle todo el camino: Emma, mija, cálmate, mañana va a venir a jugar contigo otra vez, cálmate. Ya me fui enojando porque Emma hacía su berrinche cada vez peor. Yo decía: Emma, por favor, ya basta. Y fui cambiando el tono de mi voz y nada. Entonces, ya sabía: Emma, te voy a dar pau, si no te calmas, por favor, deja el berrinche. Y nada. Entonces se bajó la señorita a su casa. Entonces, en ese momento yo cambié por completo mi tono de voz y dije: Emma, te paras en este momento. Y ya se me quedó viendo y empezó a dejar de llorar. Se paró, le di 2 nalgadas y mire, santo remedio. Se quedó, se tragó todo el berrinche, pero fue el remedio. Pero no hizo caso, yo le estuve advirtiendo y le advertí: te voy a pegar, y no hizo caso y le cayó duro, porque me dolió mi mano.
Pero así es el Señor, hermanos. Dios sabe cuál es el castigo que viene para los hijos desobedientes. Y nos da advertencias, y nos da advertencias, y nos da advertencias, y hay gente que no hace caso. Dios advertirá al pecador siempre antes de condenarlo. Sodoma no fue destruida sin que Lot no saliera ileso. Noé les advirtió sobre el diluvio 120 años antes de que llegara. Dios no golpeó a Nínive sin antes enviarles a Jonás como advertencia y a predicarles. Entonces Dios no es un Dios que castiga de inmediato, se deja llevar por su ira. Dios nos da advertencias y estos, hermanos, son tiempos de arrepentirnos. Arrepintámonos antes de que venga el día espantoso del Señor, en donde ya no habrá salvación. Y aún en los tiempos finales, porque hemos estado viendo en Apocalipsis que aún después del rapto de la iglesia, Dios todavía está dando tiempo a la gente que se quedó para arrepentirse. Dios le está dando oportunidad todavía. Spurgeon dice, pero Dios no absolverá al malvado porque Él es bueno. Su bondad requiere que los pecadores sean castigados. Un juez, si encuentra culpable a un asesino, tiene que castigarlo. Y es que todos queremos justicia, ¿verdad, hermanos? A nosotros también nos gusta la justicia. Si alguien nos hace algún mal, nosotros queremos que se haga justicia. Y cuando se hace justicia, nos sentimos aliviados. Pues Dios es infinitamente justo. Y su justicia exige que las personas que no se arrepienten, que las personas que son pecadores sean castigadas, a menos que se vuelvan a Él de todo su corazón. Entonces vamos a ver cómo Dios es todopoderoso también para ejecutar su justicia divina. Amén. Vamos entonces al texto en Apocalipsis capítulo 16. Vamos a empezar en el versículo número 1. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Vemos aquí esta palabra gran voz, que en el griego se llama la atención a que es una voz fuerte, una voz intensa. Se le llama la atención al volumen y a la intensidad de la voz con la que sale la orden para los ángeles. En todo Apocalipsis, el adjetivo gran o grande aparece más de 80 veces, de las cuales 11 están solo en este capítulo 16. Este capítulo es el capítulo del gran acontecimiento, la gran voz, el gran día del Dios Todopoderoso, el gran terremoto, la gran ciudad. Poco a poco vamos a ir viendo cómo se repite constantemente este adjetivo. Pero vemos entonces que son 7 copas que contienen la ira de Dios, que son 7 juicios. La ira, hermanos, es definido como una respuesta emocional a la percepción de la maldad y la injusticia. Se traduce como enojo, frustración o cólera. Tanto los hombres como Dios sentimos ira o expresamos ira, pero hay una diferencia enorme en lo que es la ira del hombre y la ira de Dios. La ira de Dios es santa y siempre está justificada. La ira del hombre es todo lo contrario. No es santa y rara vez está justificada. Por eso la palabra dice, airaos, mas no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque la ira que siente el hombre no es la misma ira que siente Dios. Y en la palabra de Dios vemos que la ira de Dios es una respuesta divina, santa y justa ante el pecado, la idolatría, la injusticia del hombre. Y se manifiesta como un juicio divino y santo que entrega a las personas a las consecuencias de sus propios actos. No es una acción irracional, no es una acción de Dios impulsiva como la del hombre, sino es una reacción medida y coherente con la naturaleza amorosa y justa de Dios, como la manifestación de su amor por la justicia y el odio por el mal. Entonces vemos que son los ángeles, se les habla a los ángeles para que vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira. Y veamos entonces la primera copa en el versículo 2. Fue el primero de los ángeles, son los ángeles los que ejecutan las órdenes de Dios.
Y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. En este capítulo vamos a ir viendo cómo hay una semejanza entre los juicios de las copas y las plagas que hubieron en Egipto en el Antiguo Testamento. Y también hay una semejanza con las 7 trompetas que ya estudiamos en los capítulos anteriores. Vemos que el primer ángel obedece y derrama su copa. En el griego sobre la tierra se traduce literalmente dentro de la tierra. Y provoca unas úlceras, dice, maligna y pestilente, que les provocaba a los hombres un dolor insoportable. Imagínense ustedes esas llagas de carne viva que de plano está supurando, porque dice que tiene mal olor. Y de plano, y les duele mucho, ¿verdad? Y la tierra se ve afectada también, porque dice la palabra que dentro de la tierra fue derramada esta copa y provocó úlceras. Pero hagamos la observación importante que dice que sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Este juicio no va sobre todos. El Señor, aún en este tiempo de juicio, hace una distinción entre los que le creen y no le creen, entre los que le sirven y no le sirven. Entonces dice, ve y derrama la copa sobre los adoradores de la bestia. Y esto nos recuerda al Salmo 91 cuando dice, caerán 1000 a tu lado y a tu diestra otros 10,000, pero a ti no llegarán. Amén, la palabra del Señor se cumple. Gloria a Dios, déselo fuerte al Señor. Vemos entonces que este primer juicio va sobre la tierra. Vamos a ver la segunda copa en el versículo 3. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Literalmente en el griego es dentro del mar, que esa copa se derrama dentro del mar. Y hay una sangre, pero dice que es una sangre como de muerto. Usted cuando se hace una herida ve y la sangre sale roja y no pasa nada, pero saber si al pasar el tiempo ya agarra mal olor y el color ha de ser otro diferente. Pero dice aquí sangre de muerto. Dios le quita aquí a la humanidad su suministro del mar. Mientras que la segunda trompeta, que también fue sobre el mar, acabó con 1/3 de la población del mar. Aquí dice la palabra de Dios que este juicio acaba con todo ser vivo que está en el mar. En las trompetas todavía vimos la misericordia de Dios. Aquí el Señor hace su juicio completo. Esto produce hambre, seguramente produce muerte, porque los océanos de la tierra se convierten en una fuente de contaminación, ya no una fuente de vida, ¿verdad? De provisión, sino una fuente de contaminación y de muerte para todo el mundo. Sigamos con la tercera copa en el versículo 4. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. La tercera copa, el tercer juicio va sobre los ríos y los manantiales. Al igual que en las plagas de Egipto, cuando el Señor convirtió los ríos en sangre y la gente ni los seres vivos podían ya beber de sus arroyos. De esa misma manera el Señor está cortando esa fuente de vida para la gente y para los animales que son los ríos. En los versículos que continúan, que son los 5 y del 5 al 7, vamos a ver un interludio o un intermedio en el que Juan pone en este punto en el que vemos cómo los ángeles adoran a Dios y alaban a Dios. Y es que, hermanos, Dios no solo nos ha dado cielos maravillosos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios nos ha dado océanos y mares preciosos, nos ha dado una tierra que por más de 6,000 años se ha regenerado para que el hombre pueda fructificarla y sacarle y depender de ella. Dios también nos envió a sus profetas para que contaran al mundo que Dios había hecho todo esto y para que creyeran en Él y que confiaran en Él y que escogieran la vida y que escogieran la bendición. ¿Y qué hizo el hombre? Mató a los profetas. Incluso mataron a su hijo que envió.
para salvarlos. ¿Cómo no va a traer Dios su ira contra esta soberbia del hombre para castigarlos sobre aquellos que han preferido ser hijos de Satanás y adorar a la bestia? Vamos a leer entonces el versículo 5. Dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esta es como una explicación que nos están dando de por qué el Señor está trayendo su juicio. Derramar el contenido de la tercera copa sobre las aguas es el juicio de Dios sobre los enemigos que persiguieron a su pueblo. Es para vengar la muerte de aquellos que se sacrificaron por su palabra. Dios también es poderoso para hacer justicia. Y los ángeles alaban a Dios por esa justicia que ellos ven que está haciendo y le dicen, Señor, era hora de que estos que derramaron la sangre de tus santos, ahora beban también sangre, porque se lo merecen. Se merecen ese castigo. Los últimos tiempos, hermanos, será un tiempo de terror. Los habitantes de la tierra van a estar en un tiempo tan desesperante que van a buscar a dónde huir y no va a haber en dónde esconderse, porque nadie puede esconderse de la mano de Dios. Nadie puede esconderse del juicio divino que Dios va a traer sobre la tierra. Los últimos tiempos será un tiempo devastador. Dios va a venir como un fuego purificador. Y dice su palabra que ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién va a poder soportar esa venida del Señor cuando Él se revele? Y el olor y el azufre van a impregnar todas las cosas. Dios ejerce su poder para hacer justicia. Justicia santa, pura, merecida y necesaria. Nadie puede decir Dios es malo. Esto que está haciendo, uy, qué Dios más terrible. Dios es justo, lo que está haciendo es trayendo el merecido castigo para el pecado que cometen los hombres. Amén. Entonces, vamos a pasar ahora a nuestro punto número 2. Vamos a estar en los versículos del 8 al 14. El punto número 2 dice, Dios poderoso demuestra que los hombres no se arrepienten. Vamos a leer a partir del versículo número 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Vemos entonces que la cuarta copa, al igual que la trompeta, vino sobre el sol, solo que no trajo oscuridad, sino dice que trajo un calor, un fuego que quemaba a los hombres. El ángel recibe el poder para darle esa fuerza al sol que haga, que intensifique su calor y queme a los hombres con un fuego, un calor abrasador. La luz del sol, hermanos, puede darnos calor y puede darnos confort. Ahorita que está haciendo frío, bueno, yo soy bien friolenta y ahora que está haciendo frío siento tan rico el calor del sol. La semana pasada fui al colegio a comprar unos uniformes de mis hijos, pero había mucha cola en la librería y había un frío. Yo había dejado mi suéter en el carro. Yo siempre, no sé, los que me conocen ven que siempre ando con mi tía se burla de mí porque ando mi suéter que parece poncho, porque soy refriolenta, pero estaba en el pasillo haciendo cola esperando y a la par del pasillo está el jardín y da el sol. Ay, yo me fui a parar un ratito al sol, dije, me voy a calentar aquí porque qué frío, y sentí tan rico ese calor de sol. Y miren, hermanos, Dios es tan grande, tan poderoso. Él es el creador que puede controlar que el sol nos dé un rayo para calentarlos, para que las plantas crezcan con el calor suficiente, o puede hacer un día que el sol produzca un calor tan fuerte que queme a todo el mundo. Y aún así, el hombre no le da gloria.
Aún así dice la palabra que el hombre blasfema contra Dios, no lo reconoce y no lo humilla. Dios es soberano y es el que tiene poder para causar todas estas plagas. Y los hombres se dan cuenta que es Dios. Saben que es Dios el que les está enviando las plagas, porque dice: a los hombres que se quemaron y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron. Ellos saben, los hombres van a saber de dónde viene ese poder que está mandando juicio, pero aún así no se arrepienten. No hay temor en su corazón, y con cada castigo sus corazones se van endureciendo. Y es la soberbia del hombre lo que lo lleva a blasfemar y a rechazar a Dios. Ni siquiera lo niegan, pero al no glorificar a Dios, los hombres son abandonados y son entregados a las consecuencias de sus propios pecados y se pierden para siempre. Versículo número 10. Vamos por la quinta copa. Dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Vimos hasta este punto que las primeras 4 copas fueron sobre la creación de Dios, ¿verdad? Sobre la tierra, el mar, los ríos y el sol. Esta quinta copa viene sobre el poder y el imperio espiritual que Satanás tiene en el mundo en este tiempo. Es sobre el pozo del abismo, y lo que produce esta plaga es una oscuridad espiritual en todos los seguidores del anticristo. Y dice la palabra que las personas se mordían la lengua, me imagino, de la desesperación, del dolor, del sufrimiento. El griego para esta palabra morder es la palabra roer. Los hombres se van a roer la lengua, van a estar masticándola y masticándola para no perder la razón, mordiéndose la lengua para mantener un poco de cordura de qué es todo lo que está pasando. Y aún así, los hombres no se arrepienten. Versículo número 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Los juicios hasta ahora han llenado la tierra de dolor, de sufrimiento, y a pesar de que ellos están pasando por esos tiempos tan difíciles, siguen sin arrepentirse y sin acudir a Dios. Por el contrario, maldicen a Dios y saben que es Dios que está en el cielo, porque dice: contra el Dios del cielo por sus dolores. Para estos pecadores, sin duda, hermanos, el tiempo de arrepentimiento ya ha pasado. Versículo número 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. El río Éufrates funciona como una frontera o como una barrera natural que impide que los enemigos de Israel lo ataquen, o sea, funciona como protección para Israel. Y en este tiempo dice que ese río se va a secar para que estos reyes puedan tener el paso libre y unirse para ir en contra de Dios. El código moral en este tiempo de la ley de Dios ha dejado de influir por completo en la sociedad en general. Y el misterio de la iniquidad está operando con todas sus fuerzas. Acompáñeme. 2 Tesalonicenses 2:7, dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En este tiempo, la obra del Espíritu Santo no funciona para contener las fuerzas del mal. Estos reyes de los que habla la Biblia son los ejércitos unidos del anticristo que se juntan para presentar batalla contra Dios y contra su Mesías. Y el objetivo de ellos es impedir, según ellos, la segunda venida de Cristo. Sigamos nuestra lectura en el versículo 13. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas,
pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Recordemos que el dragón es Satanás, la bestia es el anticristo y el falso profeta es el líder religioso espiritual que hay en el mundo. Y vemos aquí cómo Satanás ha hecho una parodia de la Trinidad divina de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y él se está burlando y hace Satanás, anticristo y el falso profeta. Y la gente se ha entregado a esta Trinidad maligna, y como leíamos en Tesalonicenses, el Espíritu Santo hace una obra de contención para evitar que estos espíritus malignos y engañosos engañen a la gente. Ya no va a haber en ese tiempo la obra del Espíritu Santo para poder discernir entre la verdad y el engaño, y la gente va a ser entregada a los engaños de Satanás y de sus espíritus. Dice Juan que él veía que de la boca de ellos tres salían espíritus inmundos como de rana. Recordemos que para los judíos las ranas eran animales inmundos y desagradables, ¿verdad? No, eran repulsivos. Y las ranas son una devastadora caricatura del fracaso del mal. ¿Por qué no eran espíritus como de, no sé, un león poderoso? No, eran espíritus como de rana porque nacen ya muertos, ya vencidos. Estos son espíritus engañosos que van a utilizar señales, maravillas como herramientas para engañar. Y como vimos en Tesalonicenses, en este tiempo el Señor va a liberar el poder de Satanás para que él pueda engañar a la gente, y la gente no va a poder decir qué es verdad y qué no es verdad. Y van a caer ante el engaño de Satanás. Estos espíritus, dice, que reúnen a los ejércitos del mundo, y estas son las naciones del mundo que van en contra de Dios. No es una batalla de nación contra nación, es una batalla de las naciones contra Dios. Pero el vencedor está manifiesto. Ya se sabe que es, porque dice su palabra, el gran día de Dios Todopoderoso. No es el gran día del dragón, no es el gran día del hombre, es el gran día del Dios Todopoderoso. Las naciones se levantan para una batalla que ya tienen perdida. Y Dios Todopoderoso entonces nos demuestra que el hombre no se arrepiente. Punto número 3. Vamos a estar de los versículos del 15 al 21. El Dios Todopoderoso sorprende al hombre con el furor de su ira. Versículo número 15. Aquí vemos otro intermedio, como otro paréntesis en el que Jesús se dirige y habla a aquellos que son suyos. Y dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En medio de una descripción de guerras, de batallas, de juicio, de destrucción, vemos cómo Dios sigue teniendo memoria de sus hijos y de su pueblo. Y Cristo les habla en este punto para que estén preparados para cuando venga la luz de la victoria asegurada de Jesucristo. Dios Todopoderoso sorprende al hombre con el furor de su ira, pero ¿a qué hombre es al que sorprende? Al pecador. Porque nosotros, en este tiempo, nosotros estamos a la espera. Cuando uno está esperando a alguien, uno está esperando y ve el reloj, tal vez ya va a venir. Oye, cuando venga, ya vino, qué bueno. Eso no nos sorprende, lo estamos esperando. Pero el hombre que está perdido en el mundo, para él va a ser una sorpresa. Cuando Cristo venga va a ser una sorpresa espantosa cuando venga el tiempo del juicio. La ropa, hermanos, nos habla de justicia, de santidad, de integridad, de consagración y de pureza. Y dice aquí la palabra que hay una bienaventuranza y bendición para los que se permanecen despiertos, espiritualmente despiertos, vestidos con la palabra de Dios, de modo que cuando venga el engañador,
el creyente no caiga, los hijos no caigan. Y es que caminar espiritualmente desnudo, sin la vestimenta de la palabra de Dios, avergüenza al cristiano, termina avergonzando al cristiano. En estos días, hermanos, nos encontramos con un mundo perverso y malvado. No necesitamos llegar a los últimos tiempos para saber y conocer la maldad que hay en el mundo. Estamos en el día en que la gente llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay engaño por todo el mundo. Y el cristiano que no está espiritualmente vestido con la palabra de Dios va a pasar vergüenza porque será engañado. Hace unos días yo veía una noticia en un canal que decía, hablaba sobre una pareja, un pastor y su esposa, que estuvieron envueltos en un escándalo en Estados Unidos. No me acuerdo bien el nombre del pastor, James Bryan, no sé. La cosa es que esta pareja fue invitada a una fiesta de gala de una fundación que hace recaudación de fondos de fondos escolares para los negros. Y en esta recaudación lograron alcanzar $4 millones. Pero el punto aquí es que la esposa del pastor iba vestida como que era una artista de Hollywood. Llevaba un vestido que era del color de su piel con unas tiritas negras. El problema del vestido es que al ser del color de su piel daba la ilusión de estar desnuda. O sea, el vestido daba la ilusión del desnudo. Entonces no iba desnuda, pero sí iba con un vestido que aparentaba que ella iba desnuda solo con unas tiritas cubriendo las partes críticas. Y la falda empezaba abajo de la rodilla. Todo lo que no le veíamos era los pies. Entonces empezó en las noticias, ¿verdad? Y en las redes empezaron a burlarse, a criticar y a cuestionar si era la ropa adecuada para una esposa del pastor. Y el pastor, predicando el 24 de diciembre, en medio de su prédica, empieza a defender a su esposa. Y empieza a decir en la congregación, hace poco estaban criticando a mi esposa, dice, pero nadie criticó cuando se juntaron $4 millones, como que eso justificara la acción de ella. Y les dice, ella se viste para mí, si a usted no le gusta es su problema, porque ella no se viste para usted, se viste para mí. Luego hay una entrevista en donde la está entrevistando a ellos dos y le preguntan a ella, cuando tú te vestiste y te viste, ¿no tuviste por un momento la duda? Porque al verte de plano pensaste que iba a ser controversia, pero no tuviste la duda de pensar, ¿será que me lo pongo o no me lo pongo? Y ella muy quitada de la pena dice, no, porque yo soy una mujer multidimensional. ¿Quieren que seamos mujeres o seamos solo una cosa o que seamos solo otra? Pero yo soy doctora, yo soy mujer, yo soy esposa, soy madre, soy hija, soy hermana, soy multidimensional. Y el título no me hace a mí, yo voy a hacer el título. Hermanos, el pecado y el engaño está incluso más metido en las iglesias. Ya no puede, la gente no sabe discernir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Dios nos ha dado una vestidura de santidad, amén, blancas por medio de la sangre de Jesucristo. Y va a haber un tiempo también en que la gente va a ser engañada y no van a saber distinguir porque no conocen la palabra de Dios. El pastor nos repetía en diferentes ocasiones lo que dice Amós, que después van a estar buscando y buscando la palabra y no va a haber quien les predique. Este es el tiempo que conozcamos la palabra de Dios, que la guardemos y que la pongamos por obra. Amén. Versículo número 16, vamos a avanzar. Dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, luego de este paréntesis que hace para hablarle a su pueblo, describe la palabra un lugar llamado Armagedón. Curiosamente, Apocalipsis está escrito en griego, pero esta palabra está escrita en hebreo y es el único lugar en la Biblia en donde aparece esta palabra, Armagedón, y se refiere a un lugar y se traduce como monte de Megido. En este valle, tanto
se han dado batallas tanto en la antigüedad como recientes. Y lo importante en este punto es que Dios va a reunir a esas fuerzas y las va a derrotar a todos por completo, pero va a librar a su pueblo de todo daño. Versículo número 17, vamos a ver la última copa. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. La séptima copa es el juicio final. Este es el acto final de Dios antes de la segunda venida de Cristo. Juan mira el ángel, en la traducción original dice que es un ángel derramando la copa desde el cielo hacia la tierra. Y que esa voz del templo que viene desde la misma presencia de Dios y viene a decir: hecho está. Es como decir: se acabó, no hay más, llegó el fin. Es como nos decía Marcela, estamos en un tiempo extra. Después de esta copa, esa voz dice: hecho está. Es como el árbitro que pita y dice: se acabó, no hay tiempo para más, no hay oportunidad de nada más, este es mi último juicio. Dios retrasó esta escena lo más que pudo. Lo más que pudo. Vinieron los sellos, después de los sellos vinieron las trompetas. Después de las trompetas vienen las copas, pero después de este punto ya no hay nada más. La tierra y la vida se acabó para los humanos. No hay más juicios en la tierra después de esta séptima copa, que afecta al aire y por lo tanto quita esa fuente de vida que necesitan todos los seres. Versículo número 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Lo que sigue después de las copas son las señales de la presencia de Dios que acompañan a estos juicios. Y este terremoto, dice la palabra, que es tan intenso que nunca ha habido uno igual antes en la tierra. Los hombres nunca han visto un terremoto tan grande. Que la tierra se divida en 3 significa una destrucción completa. La gran Babilonia hace referencia al imperio espiritual de Satanás, sobre el cual, dice el Señor, va a ser derramada el furor de su ira. O sea, la copa del vino con la furiosa ira del Señor será contra el imperio de Satanás en este mundo, para destruirlo por completo. Todos los argumentos humanos contra el conocimiento de Dios quedan totalmente demolidas y todas las naciones del mundo quedan destruidas. Todo lo que hay en la tierra cambia de forma instantánea. Incluso la faz de la tierra va a cambiar porque dice que las islas huyeron y que ya no se encontraron los montes. Y Dios se sienta en su gran trono blanco. Amén. Vamos a ir terminando. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Dice que este granizo que cae, aquí dice la palabra de Dios, como del peso de un talento, eso equivale a más de 100 libras de peso. Imagínense un trozo de hielo que caiga sobre cualquiera, lo mata. Y este momento, hermanos, ¿sabe qué es lo maravilloso de este momento? Que este momento estaba anticipado por el Señor desde el principio de los tiempos. ¿Usted sabe cuál es el primer libro escrito, registrado en la Biblia? Job. Acompáñeme a Job 38:22. El Señor dice, hablándole a Job: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla?
Hermanos, la ira de Dios no es una ira impulsiva, tiene un orden, está organizada. Dios conoce los últimos tiempos desde que creó el mundo y se lo anunció al hombre para que se arrepintiera. Y dice aún la palabra que aún así los hombres blasfemaron contra Dios. Están viendo que es el fin del fin y en su corazón no hay temor, no hay reconocimiento de sus pecados, no se humillan para reconocer a Dios y a Jesús como su Salvador. El castigo de Dios se descarga contra sus enemigos y es tan fuerte que dice la palabra, termina el versículo 21, que es grandemente, es muchísimo, muy grande, para describir el furor de esta plaga. El Dios Todopoderoso sorprende al hombre con el furor de su ira. Hermanos, el día del juicio es inminente, nos lo han dicho, ¿verdad? En varias ocasiones. Eso quiere decir que va a suceder y que está por suceder. A pesar de estas señales y de estas advertencias que el Señor nos da, hay gente que no se arrepiente. Pero el día llegará en que Dios derrame la copa del furor de su ira sobre la tierra. Y hermano, y el que no se arrepiente por gracia, no lo hará por sufrimiento. Ni el dolor, ni la tristeza, ni la enfermedad son herramientas evangelísticas. Mire a los perdidos del Apocalipsis, por más que sufrían, no había arrepentimiento en su corazón. Así que dele gracias a Dios. Si usted está aquí hoy sentado creyendo que Cristo lo redimió, dele gracias a Dios porque la fe sí es para usted. Y en su corazón un día hubo arrepentimiento para reconocer que Cristo y que solo Cristo nos puede librar de este tiempo. El hombre necio blasfema contra el Dios Todopoderoso y recibirá la copa del furor de su ira. No hay otra salida para el hombre necio que no conoce a Dios y que se niega a reconocerlo. Hay un solo arrepentimiento que nos lleva a la salvación y es el que nos hace humillarnos y entregar nuestra vida a Cristo. Estas señales que leíamos en los últimos versículos que acompañan el día de ira, la voz, el temblor, los truenos, relámpagos, a mí me hacían recordar el día en que Cristo murió. Hay una coincidencia, pero no es casualidad. Cuando Cristo murió en la cruz, lo último que dijo fue: consumado es. Pagado está, el precio está pagado. Esta voz que oímos en el capítulo 16 dice: se acabó, hecho está, es el fin, no hay más. Apocalipsis es un libro de juicio, pero es un libro que nos habla de la enorme misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Y esta copa de ira, los que hemos creído en Cristo no la beberemos. Después de leer esta descripción de la ira de Dios que va a venir sobre el mundo, yo puedo entender, no puedo vivirlo en mi carne, pero puedo tal vez imaginar la angustia que pudo haber sentido Jesús el día de Getsemaní. Él sabía cuál era la copa que iba a beber. Esta copa de ira. Esta copa de ira tenía que ser sobre nosotros, pero Cristo la bebió en mi lugar. Marcos 14:34 dice: Cristo está en Getsemaní antes de su crucifixión, antes de que se lo llevaran, y él dice, les voy a leer la Nueva Versión Internacional: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Dijo: quédense aquí y manténganse despiertos. Se fue un poco más adelante, se postró en tierra y oró para que, si fuera posible, no tuviera que pasar por este momento. Cristo sabía cuál era esa copa que iba a beber y clama a Dios y le dice: Abba, Padre, para ti todo es posible, aparte de mí esta copa.
pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Cristo en obediencia tomó esta copa de ira del Señor en mi lugar. Dios es grande en misericordia, Dios es grande en poder y nos ha dado a su Hijo para que seamos libres de este juicio. Es tiempo de arrepentirnos. Si usted ya conoce al Señor, entonces compártale a alguien más ese conocimiento y esa misericordia. Porque el hombre que blasfema contra Dios recibirá la copa de su ira. Vamos a orar, hermanos, para despedir este tiempo.